Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para hablar de un tema muy hermoso. Eh, Esto es a petición de un amigo del canal. Este se llama Pablo y él le gusta mucho el Cuarto Camino. Entonces le preguntaba a Chantal León que cuándo iba yo a hacer nuevos capítulos, una segunda temporada de Cuarto Camino, por llamarle así, ¿verdad? Pues ya la estoy preparando. Está un poquito más difícil porque aquí ya van a entrar temas más complicados. Entonces, no es que estén prohibidos de hablarlos, sino que se necesita de tener conocimientos previos y a veces no alcanza ¿cómo se llama? Un solo capítulo, tendría que ser varios capítulos para que, para que se entendiera bien el concepto. Entonces, el tema que voy a hablar hoy es un tema de los medulares de Cuarto Camino. Es casi, no les podría decir que es el principal, pero si se entiende este tema, van a ver, van a tomar sentido por qué quieren saber de Cuarto Camino. El tema se llama la recurrencia. Es un tema bastante complicado, bastante difícil de explicar rápido, pero voy a hacer un pequeño esfuerzo y al menos dejar alguna pincelada, ¿verdad? Entonces, la recurrencia es una propuesta de Pierre Uspensky. Ustedes, porque es difícil y no lo van a encontrar en internet, ¿eh? Y si lo encuentran va a estar mal explicado, porque yo ya lo he buscado, o sea, no hablo al azar. Y está muy mal entendido o mal explicado, porque este tema Uspensky no lo puso en un solo libro. Si tú me dices, oye, ¿en qué libro viene la recurrencia? En todos sus libros. Vienen fragmentos, vienen pedazos, entonces tendrían que leerlos todos, ir sintetizando e ir viendo varios pasajes donde engrosa el tema. Entonces, por eso es que es difícil, por eso es que mucha gente no le entiende. Pasa lo de la parábola del carruaje con Gurdjieff. No viene en un solo libro, viene en todos los libros de Gurdjieff, en todo el Cuarto Camino. Entonces, este tema de la recurrencia es muy bonito, tiene que ver mucho con el concepto del eterno retorno, ese concepto hinduista, ese concepto Veda, ese concepto inclusive griego. Y Nietzsche lo pone de moda, el concepto, y lo cuenta de una forma magistral. Ahorita vamos a hablar la opinión del eterno retorno de Nietzsche, la opinión de los griegos y la opinión de Cuarto Camino. Miren, el tema de la recurrencia es un tema ontológico. La ciencia puede pensar que es falso hablar de recurrencia, pero la ciencia no es nadie para hablar de estos temas, y les voy a decir por qué. Porque la ciencia nada más se encarga del estudio de las cosas que son comprobables, verificables, falseables, el método científico, y está desgraciadamente basado en nuestros 5 sentidos. La ciencia no sabe nada de los temas que van más allá de la física, los temas metafísicos, más allá de. Para eso hay otras disciplinas. Está la teología, está la filosofía, está la historia, inclusive las religiones diferentes. Entonces,
esos temas no son bien comprendidos en Occidente. En Oriente sí, sí son. Y la ciencia metodista, la ciencia, lo que le llamamos ciencia, que es muy joven, no está capacitada, porque la ciencia es muy buena, pero tiene límites. O sea, la ciencia no es la verdad absoluta, como mucha gente piensa. No es un acto de fe. La ciencia tiene límites, es muy limitada. Entonces, vamos a empezar con lo de la recurrencia. Fíjese que la recurrencia es concebir a el tiempo de una forma no lineal, como proponen algún tipo de religiones monoteístas, sino de forma circular, por lo cual las cosas no tienen un comienzo ni un final, puesto que en el preciso instante que termina, vuelven a comenzar. Esto es posible en un circuito cerrado, pero si existe una alteración ocasional de vibración más alta o más baja en el circuito, se replica pero en una escala o un tono musical, o sea, en una vibración diferente. Todo regresa, todo vuelve, todo recurre. Los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las vidas. Aquí me detengo, las vidas también. Las vidas son parte del tiempo también, están inmersas en el tiempo. Las estaciones, los equinoccios, los solsticios, etcétera. El Sol también con referencia a la galaxia y la galaxia también con respecto al universo. Todo es cíclico. Eso lo saben y lo reconoce hasta la ciencia. Entonces, de este concepto, inclusive el Big Bang, nada más que está contado la ciencia occidental piensa que el tiempo es lineal, que es una línea que tiene un comienzo y un final. Y entonces cuentan que el comienzo fue el Big Bang y el final no sabemos. Inclusive puede ser eterno, dicen ellos. Hay otra teoría que dice que, el Big Bang de repente se va a detener la energía y va a haber un Big Crunch, como si fuera la sístolis y la diástolis. Comienza, termina, pero eternamente. Hay una diferencia en creer que el tiempo empezó en algún momento y va a terminar, como nos dicen las religiones monoteístas. Hay un génesis, que es el inicio, y hay un final de los tiempos, un apocalipsis. Ese es un concepto equivocado. Es un concepto equivocado porque allí proponen que las cosas empezaron en un momento y van a terminar en otro momento. Pero no es así. Así no lo concebían los antiguos. Las religiones en el helenismo, las religiones cristianas, deformaron el concepto, las religiones monoteístas, las 3 religiones monoteístas, deformaron el concepto que se tenía porque los griegos no pensaban en el tiempo como algo lineal, es circular. Ya explicamos, todo regresa. Inclusive regresa el periodo de la mujer, de la fertilidad, regresa la primavera, todo, el ciclo de la lluvia, del agua. El agua no se pierde, no vayan a pensar que se pierde, se puede evaporar, se puede hacer hielo y se puede hacer líquido, pero no se pierde nada. Inclusive aunque la derrames en la tierra, aunque te la tomes, no se puede perder. Es un ciclo del agua, eterno, eterno. Puedes separar por métodos mecánicos, físicos, el hidrógeno del oxígeno. De hecho, el motor de combustión interna de un carro lo hace. Pero ese es otro tema. Vamos a seguir con la recurrencia. Quiero que vayan quedando bien claros y también por qué la ciencia
no tiene vela en este entierro. Este es un concepto como el amor, como la amistad, como la felicidad. Y la ciencia no sabe nada. No sabe nada. Sabe de cosas físicas y químicas, biológicas, matemáticas, hasta ahí. Tiene límites. Bueno, continuamos. Todo regresa, todo vuelve, todo recurre. Mire, vamos a verlo de forma detallada. Ojo aquí. No hay que confundir la recurrencia con la reencarnación. En la reencarnación vuelves a nacer, pero en otro cuerpo o inclusive en un animal si te degradas. Mire, la reencarnación es parte de la recurrencia, pero la reencarnación no es para todos. La reencarnación nada más reencarnan los maestros, los mahatmas, las almas superiores, los que ya brincaron esta octava, los que están vibrando en una vibración más sutil. Ellos pueden reencarnar y regresar en un cuerpo aunque no sea el de ellos. Ellos no recurren, ellos reencarnan. Pero los maestros, las personas de a pie, las personas que tenemos muchos defectos en nuestra conducta, en nuestro proceder, recurrimos. Estamos atrapados en una rueda del samsara. No podemos salir de ella hasta que no tengamos algún tipo de evolución en nuestro ser. Evolucionemos en nuestro ser, podemos romper, podemos salir del nirvana. Así como lo hizo Siddhartha Gautama en la cultura. Él sí, los Mahatmas sí pueden reencarnar, pueden escoger su cuerpo. Tú y yo no. Tú y yo es el cuerpo que nos tocó, el que nos toca en este devenir de la vida circular. Pero vamos a explicarlo porque la recurrencia todavía está aún más complicada que ese volver a nacer en otro cuerpo que no escojamos. Hay una parte de la recurrencia donde naces en tu mismo cuerpo, con tus mismos padres, en la misma época, y repites tu vida completita, como si fuera una grabación magnética. Vamos a continuar y ahorita voy a ir andando. Miren, en la recurrencia vuelves a retornar a tu mismo cuerpo, en la misma época, con los mismos padres, idéntico, como si estuvieras atrapado en la rueda del samsara. Pero se puede cambiar detalles según el grado de recuerdo consciente de sí. Al crear esta base psicológica en tu cuerpo de memoria, se queda grabado, pero ya no en una red neuronal, porque muchos me dirán, oye, si yo ya pasé, si yo estoy recurriendo, ¿por qué es que yo no recuerdo lo de mis otras vidas? Porque fíjense que la parte que recurre no es la parte material física, la parte que recurre es la parte espiritual, el alma también. Y la memoria está grabada en las redes neuronales que hace que recordemos que se queda grabada por medio de sinapsis y se queda grabada, según la psicología, en un coeficiente individual o colectivo. En Oriente no se le llama coeficiente colectivo, se le llama archivo acásico. Bueno, esta vida que volvemos a repetir según el grado de evolución que tenemos, no, decimos que no la recordamos porque no está la memoria está en las neuronas. Y cuando morimos no nos la llevamos. Pero si nos vamos a llevar algo, ahorita les voy a decir qué. Hay una cosa que sí trasciende. Hay un recuerdo que sí. Es una memoria sutil, espiritual, no neuronal, que se trasciende a la otra vida en forma de déjà vu. No sé si han oído hablar de un déjà vu. Un déjà vu es que tú estés y de repente sientas que eso ya lo viviste, idéntico,
De repente te quedas, no muchas veces nos pasa y no a todos. De repente dices, esto yo ya lo viví, yo siento. No es que lo recuerdes, tú lo sientes, lo presientes, que tú ya lo pasaste. Inclusive puedes aventurar detalles. Eso del déjà vu es fascinante. Y no todas las personas les pasan. Tienes que estar con tus sentidos alerta, tienes que estar hipersensible, pero no de la forma peyorativa, de hipersensible, de que todo te molesta, no. Tus sentidos están agudizados al máximo. Tú percibes más que todos, oyes más que todos, ves más que todos, sientes más que todos, hueles más que todos, saboreas más que todos. Como cuando estás enamorado. Tus sentidos están alerta y entonces tú puedes caer en ese estado de Navidad y tener déjà vus muy seguido. Eso, vamos a andar más. Es una forma como de intuición. Tú lo intuyes, no lo recuerdas. Fíjate la diferencia. No lo recuerdas, lo intuyes. Como si reembobinaras un cassette de esos antiguos VHS, como si lo volvieras a reembobinar y volvieras a pasar tu vida. Tu vida está grabada, tu vida, todo está grabado, porque todo es vibración. La energía es vibración, el sonido es vibración, todo es vibración y se graba en una cinta magnética, en una cinta electromagnética que está en el aire, pero no en el aire vulgar, en lo que antes se conocía como éter, que ahora la ciencia le dice el campo cuántico. La memoria es una lluvia de neutrinos. Eso lo dice la física cuántica, no lo estoy inventando yo. Porque los físicos cuánticos se están apoyando mucho en las creencias antiguas para sacar deducciones actuales. Bueno, tu vida está grabada como una película. Lo único que necesitamos para volver a reproducirla es un aparato decodificador. Para cuando tú mueres, tu vida, todo lo que hiciste desde que naciste, todo lo que pensaste, está grabado. Está grabado. ¿Dónde? Aquí. Pero tú no lo puedes ver. Es otra dimensión. Ahorita vamos a hablar más de eso. Vámonos despacio, miren. ¿Qué dice Nietzsche del eterno retorno? En el libro Así habló Zaratustra. Todo el libro, aquí pasa lo mismo que lo de Cuarto Camino. Si ustedes van a ver a Nietzsche y dicen, oye, ¿en qué libro habla del eterno retorno? Pues se van a ir de espaldas. En ninguno. En el libro y en toda su compendio de libros que escribió. Pero en el que más habla es en de Así habló Zaratustra. En habla mucho de eso, pero es difícil, Nietzsche es difícil de entender. Les recomiendo que cuando se asesoren de tutoriales, de gente que ya lo haya leído a Nietzsche, porque si no, no le van a entender nada, o muy poco. Les va a aburrir, pero cuando ya lo entienden, es hermosísimo cómo cuenta Nietzsche el eterno retorno. Les voy a leer un pedacito de un pasaje, de un capítulo Así habló Zaratustra, se llama De la visión y en el enigma. Fíjense que en este capítulo, el supuesto Zaratustra va viajando en un barco, pero resulta que el capitán y todos empiezan a tener mucho miedo porque cambia el clima y se empieza a venir, se ve venir una tormenta muy, muy fuerte. Entonces todo el personal está muy preocupado y entonces Zaratustra se enoja y les dice, el buen viajero debe de estar preparado para que le pasen accidentes.
El que no sabe viajar piensa que no va a sufrir, que no va a haber ningún cambio, que no va a haber nada. Dijo, entonces ese no sabe viajar. El buen viajero debe disfrutar lo inesperado. Y entonces se les empieza a contar una parte donde dice que él tiene, empieza a hablar con un supuesto enano. Pero fíjense cómo está aquí la cosa. El enano es una parte de él que tiene miedo. Es la parte de Zaratustra que todavía tiene esos complejos, esos tabúes, esos impedimentos. Y entonces, cuando él empieza a hablar consigo mismo, con su enano, él se sube al enano a los hombros y le empieza a explicar que la vida tiene dos caminos, uno que asciende y uno que desciende. Es como la línea del tiempo, y que en donde se detienen, donde convergen esos caminos, donde se entrelazan esos caminos, ahí estás tú. En ese lugar hay un pórtico. En ese donde se unen esos caminos hay un pórtico, y en ese pórtico hay una inscripción que dice instante. Entonces le está diciendo a su enano, fíjate que el enano se le baja de los hombros y se va a sentar en una piedra. Y entonces Zaratustra le empieza a decir, le dice, fíjate cómo estás tú entre dos caminos. Dice, y la vida, un camino es un camino eterno de ascenso, y otra vida es un camino eterno de descenso, uno de ascenso y uno de descenso, donde convergen y se abre el pórtico. Ahí estamos, ahí estás tú y ahí estoy yo. Es un instante, porque la vida no la el tiempo, no dice la vida, el tiempo no es una línea recta. El tiempo es circular, y el pórtico que se abre es donde tú estás. Tú estás entre la línea del tiempo, de lo eterno, del ascenso y el descenso. Y lo que tú estás viviendo es un instante. Para la eternidad es un instante, y es un momento. No existe, el pasado existe, pero está en el presente, porque tú eres el resultado de todo lo malo y lo bueno que has vivido. No puedes quitarle lo malo, porque entonces ya no serías tú del presente. Tú eres donde convergen los caminos, y entonces tú, aunque pudieras la posibilidad de ir al pasado, no podrías cambiarlo. Eso es imposible, porque es un instante repetible eternamente. Ese instante, ese que le llamas esa vida, ese momento, la vida es una sucesión de momentos, así la define. No es pasado, presente y futuro, como lo dicen en Occidente. Es una sucesión de momentos, y los momentos son idénticos, como un cable de luz que tiene varios focos, y tú por medio de un switch prendes y apagas un foco. La luz vendría siendo esa fuerza espiritual, esa fuerza, esa deidad que algunos imaginan, el artífice, el que empuja, el que da movimiento, el que hace que vibren las cosas. El foco viene siendo tú, viene siendo tu vida, que de repente se prende y se apaga. ¿Cuánto? Infinitas veces. Y tú dirás, si se funde el foco, lo cambiamos. Si se muere el cuerpo, lo cambiamos. Pero ahorita vamos a ahondar en la recurrencia. Entonces, en ese pedacito del cuento de Zaratustra, le empieza a contar a su enano una parte de cómo concebían, porque no es que se le ocurriera a Nietzsche, cómo concebían los griegos, los antiguos, al tiempo. No es igual que como lo concebimos nosotros. Miren, la, la, en la filosofía de Nietzsche,
nos vamos a dar cuenta de una cosa, de que el tiempo como lo concebimos nosotros, fue impuesto, se nos tanto por las religiones como por la misma ciencia. Y, comprendemos al tiempo como si fuera una flecha, y que todo tiene un comienzo, tiene un génesis y va a tener un final. Esa idea para los orientales está equivocada. Está equivocada. En nuestra concepción de la cultura, el tiempo tiene un comienzo, pero en la antigüedad no. Nunca comenzó y nunca va a terminar, siempre ha estado ahí. Los griegos tenían dos palabras. Fíjense qué hermoso está esto. Los griegos tenían dos palabras para definir el tiempo, dos conceptos para el tiempo. Una palabra era cronos, que denota el tiempo medido, el tiempo que transcurre, el tiempo cotidiano. Cronos, en griego, tiempo. Pero hay otra palabra que casi no nos la dicen, y es el concepto de kairos. El tiempo kairos. Ese en Occidente no nos lo cuentan. ¿Qué significa el tiempo? Es el tiempo oportuno, kairos. No es el tiempo cronos, el que está transcurriendo cotidianamente. El kairos es un momento oportuno. Es el acontecimiento en el cual ocurre algo dentro del cronos. O sea, nosotros somos tiempo kairos y estamos inmersos en el tiempo del cronos. Es importante, y esto es muy relevante, cómo conciben el tiempo los griegos antiguos, y cómo concebían el tiempo en Oriente. O sea, el cronos es el tiempo que transcurre sin demasiada importancia. El kairos es un acontecimiento dentro de ese cronos que es profundamente relevante. ¿Por qué es profundamente relevante? Porque es el instante, es tu tiempo, eres tú lo que estás viviendo. En los primeros 3 siglos después de Cristo hay una confrontación filosófica en la concepción espacio-temporal del cristianismo, y la concepción reinante en esa época era que los griegos, en la época del helenismo, luego vamos a hacer un capítulo, pero la época del helenismo es cuando surgió el cristianismo, es cuando murió Alejandro Magno, la decadencia de los griegos, el helenismo, los primeros 3 siglos antes de que fuera el concilio de Nicea, donde se estableció el catolicismo. Ahorita, esa es otra historia. Bueno, es como premio a la cultura griega, tenían una visión cosmológica propia. O sea, no era la visión cosmológica que tenemos en Occidente. El pensador Irineo, que transcribió que sabemos mucha historia, era un historiador. Sienta las bases en el pensamiento de lo que va a ser el tiempo en toda la historia cristiana. Él nos habla del tiempo y acontecimientos y utiliza la palabra kairos para la llegada de Cristo a la tierra. O sea, la historia de la humanidad se mueve por diversos acontecimientos antes y después de Cristo. Fíjense aquí en una cosa. Irineo ocupa la palabra kairos, pero no la ocupa bien. Él dice, sí hubo un momento, pero ¿cuál es ese momento? Ese instante relevante de la historia es la venida de Cristo. Y entonces por eso en Occidente y a nivel mundial, ¿cuándo empezó el tiempo? Cuando nació Cristo. Lo empezamos a contabilizar. Es antes y después de Cristo. O sea, Cristo es el kairos, ¿verdad?
Eso lo dijo Irineo, pero fíjense que Irineo malinterpretó porque sigue siendo un pensamiento lineal. El kairos no es eso que dijo Irineo, ¿eh? No es así empezamos a contabilizar el tiempo mañosamente. Para nosotros estamos en el año 2022 después de Cristo, ¿verdad? O sea que fue un parteaguas. Y así lo piensan todos, ¿eh? Hasta la ciencia. Pero ¿qué pasa? Así no es el kairos. El kairos es una sucesión de momentos, de eventos, de instantes, así como lo cuenta Zaratustra. Así lo sabían los Vedas. Eso es muy importante para entender lo que es la recurrencia. Quiero que, que sepan bien que si no tenemos bien instalado el concepto del tiempo, nos va a costar saber por qué la muerte no existe. Por eso les digo que es un tema difícil y hay que saber muchos temas. O sea, necesito muchos capítulos para explicarlo. Yo nomás les quiero dar una pequeña introducción, porque si yo tendría que hacer una saga de 20 o 30 capítulos para que me entendieran bien lo que es la recurrencia. No es ninguna babosada ni ningún fanatismo. Tiene bases y hay que estudiarlas bien. Pues miren, ahora entendamos algo. Para los griegos el tiempo era circular. O sea, no es un tiempo de que empezó en el Génesis, ¿vea? De repente no había nada y Dios, que se haga la luz. Ahí empezó. Pues no, para los griegos no. Eso es en el helenismo cristiano, en la concepción del cristianismo, pero no del cristianismo. Cristo pensaba como los griegos y como los egipcios. Es del cristianismo católico. No hay que confundirnos. Cristo no era católico, ni existía el catolicismo. Pues eso fue de 300 años después. El cristianismo es más gnóstico y más egipcio. Es otra cosa. El verdadero cristianismo, que después se lo fusiló los romanos. Después se lo apropiaron. Bueno, pues para los griegos el tiempo era circular, no la misma del cristianismo, según el mito de Sísifo. Fíjense que aquí es un pequeño pasaje, un cuento. El mito de Sísifo, que eleva una piedra hasta arriba de la montaña. Es un hombre que como castigo le ponen a ir subiendo una piedra enorme hacia una montaña.